La charla que traigo para hoy es precisamente sobre el pianista Alexandre Tarot, que es un pianista francés, pero vamos a hacer es un análisis de él a través del repertorio que nos propone hoy. La idea que yo propongo es hacer un pasón histórico lo más rápido posible por el repertorio que él nos está planteando y después ir a toda su actividad profesional para que comenzamos a entender un poquito todo lo que es esa gran empresa que hay detrás de la persona pianista que es André Tarot, porque él también no solo graba discos, no solamente hace recitales y conciertos en todas partes del mundo, también ha hecho películas y todo esto no se logra sin una buena estructura, entonces la idea mía también es mostrar un poco esa estructura que hay detrás de la persona, una forma, digamos, muy particular de trabajar a una persona como una empresa también. Bien, el repertorio que nos propone para hoy Alexandre es básicamente francés en su mayoría. Tenemos a Jean-Philippe Rameau, un compositor de mediados y finales ya del siglo XVIII. Tenemos a Debussy y Ravel, que son compositores ya de la primera mitad del siglo XX. Tenemos también a Han. Han es un compositor bastante curioso, es un compositor que se residencia casi toda su vida en París, pero realmente él nace en Caracas por un asunto fortuito. O sea, su papá, que era alemán, va a trabajar a Caracas, no recuerdo en qué negocios, pero en todo caso, estando allá, llega con su esposa que es española y él nace en Caracas. Posteriormente, ellos se mudan siendo él todavía muy niño y toda la vida y trayectoria artística de Han, que es principalmente más un compositor de canciones, pues está en París y por eso se le considera un compositor francés, simplemente por eso. Y curiosamente, él pone en la mitad de todo el repertorio a Ludwig van Beethoven, que sería el único compositor no francés, pero esto más adelante vamos a ver la razón de por qué está Beethoven en este concierto y por qué esa sonata. Bien, la primera obra del repertorio que tenemos, que es de Rameau, nos remonta a un periodo donde el pianoforte todavía no existe. Realmente estamos trabajando instrumentos de teclado y este repertorio de Rameau es para teclado. Y realmente así se editan una gran cantidad de obras que se van a llamar para teclado. ¿Por qué? Porque existían bastantes modelos, en realidad. Tenemos varios constructores. En Italia se destacó mucho Ferrini, en Portugal Antunes y en España Pérez Mirabal. Y estos constructores se diferenciaban unos de otros, era realmente en las capacidades técnicas y en las características que le daban a su instrumento. En realidad aquí tenemos lo que se llama el compás o registro, es decir, de qué octava a qué octava va cada uno, e incluso dentro de la misma Italia, si miramos, es muy distinto. No voy a leer pues todo el cifrado que tiene. El portugués también está, hay unos en do, en sol, en do, y el español también. Entonces, este tipo de construcciones iban también de la mano con la persona que encargaba la construcción del clavecín. Acá, de hecho, en el Museo Nacional está exhibido en el segundo piso, si algún día van, uno de los clavecines de Rafael Puyana. Es un Oxford, es un clavecín Oxford y fue hecho precisamente a las medidas que él pidió. Entonces es algo muy normal porque no eran instrumentos de fábrica. O sea, no se hacían en serie como estamos acostumbrados ahorita, se hacían simplemente a pedido y se cumplían con unos estándares. Entonces, eso es lo que diferencia estos. Aquí tenemos uno de Francisco Pérez Mirabal, bien bonito, que va de sol a sol en 5 octavas. Y después de Rameau, es decir, después de, o básicamente, el piano comienza a tener mucha más fuerza en Francia a partir de, después de, perdón, la Revolución Francesa, pero es un modelo que ya está inventado desde mucho antes. Bartolomeo Cristofori inventa el gravicémbalo en Florencia en 1700, o sea, empezando siglo
XVIII, empieza ahí el gravicembalo, que después se le va a llamar piano forte por su capacidad de poder tocar fuerte y piano. Pero su nombre real es gravicembalo. Hubo otros que se llamaron arpicembalo, címbalo de martelletti, o sea, un címbalo de martillos, clavecín Amalie y el Hämmerwerke. Todos indican que tienen martillos. Eso es lo que indica Hammer o hammer en inglés sería martillo. Mallet o martelletti son martillos, o sea, siempre están indicando ese funcionamiento. Ya hacia final del siglo XVIII comienzan a aparecer algunos modelos interesantes. Sebastián Erard en París en 1776 inventa o patenta el piano rectangular, que fue el tipo de pianos que llegó acá a Colombia primero. Acá en la biblioteca, en la sala de música, ustedes van a encontrar un piano rectangular que sigue precisamente esos modelos. Ese ya es del siglo XIX, pero eran unos modelos que también servían o evocaban un poquito el virginal, es decir, un piano rectangular servía para que las señoritas también tuvieran ahí el costurero. Entonces aparecen como pianos costureros, es también parte de eso. Y después en Londres, en 1820, ya entramos al siglo XIX, aparece el piano vertical inventado o patentado por William Stoddart. Este piano coincide precisamente con la industria del acero. Esto es algo que siempre vivo diciendo, porque sin la revolución industrial no hubiera sido posible un mejor manejo del acero y poner el arpa del piano, que generalmente está horizontal, en vertical, porque ahí la tensión con la gravedad aumenta. Entonces, con un acero de baja calidad, lo más lógico es que el instrumento se dañe, las cuerdas dañen el arpa o la cuerda misma se reviente. Entonces, es un instrumento que se desarrolla con la primera revolución industrial y también con otro propósito, y es que en casas muy pequeñas es un instrumento que cabe bien, es decir, se puede acomodar contra una pared, y ese fue, digamos, como su principal propósito, es decir, ya no tener un piano de cola grande, sino un piano que se pudiera acomodar contra las paredes, por eso su diseño. El pianoforte viene a ser el instrumento en el cual va a componer Beethoven, y él va a ser uno de los pianistas que va a ayudar también a que este instrumento comience a convertirse en un piano como tal. El pianoforte, digamos, ya no existe como tal, y las grandes casas comienzan a construirlo. La Steinway, que después pasa a ser Steinway & Sons, comienzan a construir lo que ya llamamos pianos de concierto. Bien, esta es la parte que me interesa porque en esto es un experto, Alexandre, el pianista que tenemos invitado hoy. Richard Taruskin es un musicólogo, intérprete y un gran músico que propone esto. Dice, tomar las primeras grabaciones como documentos históricos, pues los intérpretes venían de escuelas que mantenían viva la tradición oral. Es decir, las primeras personas que grabaron no nacieron con la grabación, no están entrenadas para un estudio de grabación. Ellos grabaron como tocaban. Y por eso es importante volver a esas fuentes, porque nos dicen cómo tocaban esas personas. Y por contraste, es decir, haciendo una audición contrastada de la obra tocada por un pianista de finales del siglo XIX con un pianista actual, uno se puede dar cuenta de las diferencias y las semejanzas que existen en la interpretación. Entonces, por eso me interesa. De hecho, Taruskin puso esto fue muy discutido, pero tiene toda la razón para mí, y es, las interpretaciones de la música del pasado dicen más de los intérpretes actuales, de sus prácticas y de sus valores, que de la música de hace 3 o 4 siglos y sus intérpretes. Y eso es totalmente cierto. Por una razón, en la medida en que la grabación avanza, las personas van copiando lo que oyen grabado. Y es normal. Entonces cada vez se alejan más de la fuente. En realidad no sabemos cómo tocó Beethoven, no tenemos idea. Sabemos cómo se heredó, porque algunos pianistas que tuvieron cercanía con él, o con Liszt, que Liszt dejó estudiantes casi por toda Europa,
Lo sabemos por las grabaciones, pero no tenemos una grabación de Liszt, lamentablemente. Entonces no podemos decir cómo tocaba, pero sí conocemos la escuela y lo que a ellos les interesaba tener como escuela. Y esto es un punto también muy, muy, muy importante a la hora de que un pianista del siglo XXI ya diga, voy a volver a grabar este repertorio. Porque la pregunta que se tiene que hacer necesariamente es, ¿lo toco con la técnica actual o intento de alguna forma imitar cómo hubiera sonado en la época? Y ya han pasado bastantes siglos de Beethoven hasta aquí, entonces ya es una música en la cual podemos comenzar a pensar igual que como se piensa la música barroca, como se piensa la música antigua, es decir, ¿vale la pena o no en este momento hacer interpretación histórica o transformamos, dejamos que la música se transforme hacia las técnicas modernas? Esto es un asunto sin resolver, ¿sí? Hay personas muy a favor y personas muy en contra. Lo ideal, pues, es que las dos son válidas. Bien, pero ¿cómo se grabaron estas primeras muestras? En realidad las primeras grabaciones que tenemos fueron hechas con un sistema que se ponía sobre el piano, es decir, es una grabación mecánica porque en realidad el micrófono viene a existir hasta la década de 1920. Entonces, estas grabaciones se hacían a través de un sistema que básicamente era de una perforación de rollos, pero el más conocido, o mejor dicho, el más preciso que se logró fue el Velte Mignon. Se desarrolló por la misma época que se desarrollaron todas las pianolas, pero tenía una particularidad y era que debajo del piano se ponían los rollos, pero el rollo no se perforaba directamente. Lo que pasaba era que se entintaba un rollo, que es una cuestión completamente diferente. Y para poder marcar esa parte de realidad, y me refiero a cómo se hace un forte a través de un rollo de papel, o cómo se logra la resonancia a través de un rollo de papel, él diseñó al margen de cada uno de los rollos unas indicaciones para que mecánicamente después el reproductor moviera los pedales. Entonces, para poder escuchar uno de esos rollos se necesitaban dos máquinas. La máquina donde se grababa el rollo, un editor de rollo, que sería más o menos el precursor del editor en cualquier, un editor de sonido, que era básicamente un editor de rollos. Lo que él hacía era que perforaba con cierta exactitud sobre lo que había quedado pintado, y ese editor de rollo lo ponía en una máquina que reproducía. Pero la máquina de reproducción se ponía era de nuevo en el piano. Entonces era una máquina mecánica que realmente hacía desaparecer todo el teclado para nosotros. Voy a devolverme un poquito para tener una mejor idea. Es una máquina que se pone acá, en todo el teclado, y se tiene que ajustar con los pedales, o sea, eso también necesita antes de ponerla a funcionar. Y cuando se pone a funcionar es que suena el piano como lo tocó la persona que grabó. La condición de Velte y de la empresa Velte Mignon era usted graba una sola vez, porque no había opción de hacer tomas. O sea, se tenía que tocar la pieza de principio a fin. Pasaban unos meses, llamaban de nuevo al pianista y le hacían escuchar la grabación. Si él estaba de acuerdo, aprobaba que se vendiera. Si él no estaba de acuerdo, tenía la opción de volver a grabar. Ese era, digamos, como el contrato de estas primeras personas que grabaron. Gracias a ello es que tenemos en este momento grabaciones ya recuperadas de Ravel tocando Ravel, o de Debussy tocando Debussy, o incluso de la gran Teresa Carreño, la pianista venezolana, grabó varios rollos, en realidad, y de hecho casi que el mismo año en que salió el invento, en 1905, ella graba una serie de composiciones suyas y también composiciones que ya se conocían. Entonces, estas grabaciones como tal sí nos dicen cómo era el estilo.
Y si uno conoce quiénes fueron sus profesores y los profesores de sus profesores, uno sí puede crear una genealogía de decir, ah, más o menos así debió tocar este compositor que también fue pianista. Esa es la manera que tenemos, y no hay otra, de acercarnos lo mejor posible a la realidad de la interpretación. Quiero sí que escuchemos parte de esas grabaciones. A ver, dame. No, toca aquí directo. Pero aquí no me dice cuál es. Ravel. Este es un fragmento. Bastante realista. O sea, si uno se pone a pensar que es un sonido que sale de un rollo de papel, es bastante realista el resultado. Es decir, no habría, o sea, uno pensaría que eso se grabó capturando sonido, pero no, se capturó fue con el movimiento de los dedos, o sea, una forma mecánica. Este es uno de los, eran los valses nobles y sentimentales. Este es El atardecer sobre Granada, por el sistema Miñón, no sé qué, pero es. Esos son fragmentos apenas. Y el último, que es igual de interesante, es Teresa Carreño tocando Liszt. Son fragmentos, ya se pueden conseguir en digital, es decir, ustedes pueden poner Velti Miñón en YouTube y van a encontrar las grabaciones que ya están puestas. Igual también hay un coleccionista alemán en Marsella, que también es prácticamente el dueño de la mayor cantidad de rollos de este sistema Velti Miñón. Y existen otros sistemas, el Duca también y el Arduo. Bien, ¿qué hace un pianista? Porque esa es, digamos, como la gran pregunta del millón que se hacen todas las madres y los padres que comienzan a pagarle una carrera de piano a un muchacho. Es decir, ¿de qué vive o cuáles son sus campos laborales? ¿Sí? Tradicionalmente, un pianista está formado para ser solista. ¿Sí? Ese es, digamos, como el sueño de todo el mundo en esa gran pirámide, donde da conciertos y recitales. Dentro de la forma de recitales en el siglo XIX, los recitales realmente no se hacían en una sala de conciertos, los recitales se hacían en una casa de un aristócrata, que era completamente diferente,
y se acostumbraba a que los pianistas hicieran un duelo, es decir, no solamente se invitaba a uno, se invitaban a dos o a tres y dependiendo de su importancia se les ponía uno contra otro, es decir, había dos pianos de cola y se les ponía uno frente a otro a hacer improvisación. Entonces, ese era, digamos, como parte de los shows que se daban en los recitales. La costumbre de improvisar, la segunda parte de los conciertos, está prácticamente desaparecida, sin embargo, todavía hay pianistas que están rescatando esa forma de hacer recitales, tocar en una primera parte de obras conocidas y una segunda parte a partir de improvisación. Y de improvisación en estilos clásicos, o sea, no improvisación jazz, o sea, improvisación en los estilos clásicos. Bien, el otro campo de trabajo que tienen generalmente son profesores, que pueden ser profesores particulares, eso era muy común en el siglo XIX, principios del siglo XX. Los aristócratas pues no dejaban que sus hijas salieran de casa, entonces llevaban al compositor o al compositor pianista a sus casas a que enseñara precisamente. También enseñaban en academias y conservatorios y es algo que no ha cambiado hasta el día de hoy. Los pianistas, los grandes pianistas suelen ser profesores también. Otra forma también, digamos, de la labor es ser acompañante, repetidor o trabajar en grupos de cámara y ensamble, de forma permanente o no. Es decir, hay veces en que uno encuentra el mismo pianista en 3, 4 ensambles. Entonces dice uno, ya sé de qué vive, de tocar con todos ellos. Y es normal, es decir, no es un compromiso exclusivo. Otros también uno los encuentra que son tecladistas en grupos de música popular. Y tampoco tienen ningún problema, es decir, son pianistas clásicos y tocan con un grupo de jazz, tocan con un grupo de lo que ahora se llama la Contemporary New World Music, también, que son este tipo de fusiones raras que se están haciendo sobre música popular una con otra. Entonces, generalmente uno también puede encontrar ahí pianistas tocando teclados. Y el otro modelo es ser compositor, editor y transcriptor. Generalmente la escuela, digamos, de los conservatorios pedía que un compositor fuera pianista. ¿Por qué? Porque no había medios de reproducción, entonces, de reproducción de audio. Entonces, era mucho mejor que el mismo compositor enseñara desde el piano. Y era desde el piano que se enseñaba a orquestar también. Y era a veces el mismo compositor, ahí está la palabra educción, el mismo compositor era el que hacía una versión para piano de alguna obra de él de orquesta. Porque en realidad muchas personas escucharon repertorio sinfónico tocado a 4 manos. Fue más común eso, en realidad, que la gente que podía ir a las orquestas a pagar una boleta. Entonces muchas veces se tocaba más ese repertorio en las casas y algunos compositores desconfiaban de las personas que hacían eso, entonces lo hacían ellos mismos. Y eso también tiene que ver con la manera de tocar. Como eran personas tan cercanas al repertorio de la orquesta y tan cercanas al mundo de la orquesta, algunos eran directores también, su forma de tocar emulaba de alguna forma cómo suena una orquesta sinfónica. Y esa es la principal diferencia entre los compositores del siglo XIX y una primera parte del XX con los posteriores. ¿Sí? Ya en este momento los pianistas son pianistas como tales, es decir, trabajan una técnica totalmente distinta y rara vez son directores de orquesta, ya trabajan en otros campos. Entonces, al haberse alejado de la orquesta, pues ha cambiado también la técnica de articulación del piano. Pero si ustedes toman uno de estos rollos de Ferruccio Busoni, que fue el transcriptor, el que hizo las versiones de las sinfonías de Beethoven para piano a 4 manos, si lo escuchan van a oír una orquesta sinfónica en piano. O sea, es mucho más fácil decir, uy, esto está imitando cómo articula una cuerda o esto está imitando cómo se articula en instrumentos de viento. Es mucho más cercana a la interpretación. Ya ahorita eso no sucede. Bien, se crea ya con las técnicas de grabación lo que se llama el músico de sesión o sesionista. Suena muy raro, pero esa es la palabra, sesionista.
es la persona que se encarga precisamente de grabar. Y el caso que tenemos hoy de Alexandre Tarot es precisamente un músico que trabaja los dos campos. Él hace conciertos y tiene una producción discográfica bastante importante, entonces sabe cómo manejar un estudio de grabación. O sea, es un músico de sesión. Y el que menos, y son muy afortunados los que llegan ahí, son los que son asesores e intérpretes en la industria del cine. ¿Qué es un asesor? Básicamente le dicen, vamos a hacer la vida sobre fulano de tal que es músico. Entonces, para que se vea real, cuando el actor toca el instrumento, necesitan de un asesor, que le dice si está tocando lo que es o lo que no. Generalmente se graban con instrumentos que no pueden producir sonido. Entonces, realmente el actor se puede ver muy despistado porque no está produciendo sonido, ni en un clarinete, ni en un piano, ni en nada. Entonces, necesitan de alguien que les vaya haciendo, digamos, como esa guía. Eso implica también hacer un proceso técnico muy bonito que es el doblaje de manos. ¿Sí? Lo hemos visto en las películas, que enfocan la mano y la mano está tocando exactamente lo que es. Pues bien, esa no es la mano del actor. Esa es la mano de un pianista que contrataron para hacer el truco. Y sobre eso vuelven y tocan. O sea, se hace un doble doubling. Y en algunos casos, como en el caso de Alexandre Tarot, también los contratan para interpretar a otro músico. Es decir, si tienen una buena opción actoral y no les cuesta para nada estar frente a una cámara, pues los contratan también como actores. Eso es el 0,0 algo por ciento, o sea, en realidad son muy pocos los que logran llegar hasta allá. Pero es una manera también importante o trabajar directamente dentro de la grabación de la banda sonora. Esa es la otra gran opción y es un gran campo que se está desarrollando. Bien, entonces miremos más o menos la actividad de Alexandre Tarot. Esto es lo que está publicado en su página web y de hoy hasta septiembre tiene 16 conciertos. Es decir, en muy pocos meses tiene, o sea, prácticamente un concierto por semana. Entonces deben ser más o menos 50 conciertos por año, más o menos. O sea, es una actividad como solista impresionante. O sea, hay que tener mucha resistencia porque súmenle a eso hoteles, viajes, cansancio de viaje, cambios de alimentación, etcétera, etcétera. Tenemos entonces su producción discográfica. ¿Por qué les decía que era importante Beethoven? Porque fue lo último que grabó. Su último disco es sobre Beethoven, las 3 últimas sonatas, y hoy toca una de esas sonatas. Entonces, ¿qué nos ofrece? Lo mejor que tiene. O sea, lo último que tienen dedos, como decimos los músicos, lo último que tienen dedos lo está poniendo hoy. Y esa es una de las razones por las cuales está el Beethoven puesto ahí. Está Rameau también, que ya lo grabó. Y tenemos Ravel, que grabó toda la obra de Ravel también. Entonces estamos frente a un experto en ese tipo de repertorio. Esto es lo que les decía de cine. ¿Sí? Él trabaja en 2 películas, las 2 supremamente galardonadas. En esta última, que se llama Bárbara, que es de 2017, él hizo todos los arreglos de la banda sonora. Todos los arreglos de las canciones de Bárbara. Y es bárbaro. O sea, realmente son versiones muy bellas, muy bien hechas, es sorprendente y no es piano clásico, es chanson française. Y está esta, Amor, también es una película anterior de 2012 donde él toca Schubert, estaba grabando Schubert en ese momento, entonces le combino Beethoven y Bach. Y Bach también tiene grabación de su obra para teclado. Entonces está combinado. ¿Qué hace que esto pueda funcionar? Un ejército de personas. Esto es nada más y nada menos que la lista de managers de las empresas, no puse los nombres, los tengo que proteger un poco, pero están las empresas por país donde él hace gira. Y tenemos básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, como unas 9 más o menos, 9 empresas de management que estos solamente están trabajando en la parte de concierto. Tenemos por otra parte las empresas de grabación para las que él trabaja, y esto
bueno, ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero básicamente él está trabajando ahorita para un sello que se llama Erato. Erato viene a ser el reemplazo de lo que era Virgin Classics, aquellos que todavía tenemos enciclopedias donde venían discos de vinilo antiguos, venía esta marca, Virgin. Virgin también fue donde grabó Rafael Puyana. Es muy, muy importante, o sea, todo ese repertorio de música antigua está en ese sello que lo adquirió Warner. Entonces, ahorita todo lo que aparece de él es Warner. ¿Sí? Warner Classics, que es la misma empresa Warner Bros. ¿Sí? Son exactamente ellos. Y también con uno que se ha mantenido independiente, que es Armonía Mundi. Con Armonía Mundi trabajó 10 años, o sea, 10 años de contrato no es cualquier cosa. O sea, eso es porque generalmente se firma a 1 o 2 años. Haberse mantenido 10 años quiere decir que firmó 5 contratos. O sea, es muy, muy bueno lo que dice. Y finalmente, un ejército detrás que se lo pone precisamente la marca Warner, que son los distribuidores. ¿Sí? Que son los que dicen, listo, se lo vamos a poner en plataformas digitales, vamos a hacer un video hermoso para promocionar el disco, vamos a hacer una cantidad de cosas. Entonces, este es un señor bastante ocupado, pero que trabaja con un ejército, digamos, de personas que están tan ocupadas como él. Es decir, es un valor en sí mismo y, digamos, ¿esto en qué se retribuye? Pues esto se retribuye en las críticas que recibe, en los premios que gana, en los premios de crítica, que yo sigo insistiendo, es algo muy importante tener un premio de crítica, porque eso garantiza que al lugar donde se va, se llega con un sello de garantía. ¿Sí? Entonces, cuando ya dice, listo, vamos a tocar aquí en la biblioteca Luis Ángel Arango, en la sala de conciertos, pues sí, señor, siga. ¿Sí? Viene garantizado. O sea, es una persona experta, igual también como profesor, creo que va a hacer una charla, creo, de técnica. La hizo ayer. ¿Listo? Entonces, ahí están todas las funciones de pianista en una sola persona. O sea, eso nadie, o sea, muy pocos lo pueden lograr todas junticas, no. O sea, hay unos que son especialistas en una cosa y otra, y no me queda más sino agradecerles. Me tocó hablar un poquito rápido por el retraso, no importa. Queda toda esta información disponible para ustedes y por favor disfruten del concierto. Muchas gracias.